Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, chicos, pues vamos a dar inicio a esta presentación por parte del arquitecto Sebastián Giraldi. Él nos va a presentar algo relacionado con lo que es el BIM en obra, ¿no? Entonces, vamos a hacer un bloque de 35, 40 minutos máximo y luego preguntas y comentarios, ¿vale? Para que lo tengan ahí pendiente. Bueno. También en el chat, pues pueden ir haciendo las preguntas para que también la arquitecta Laura, pues nos ayude ahí a pasárselas a Sebastián. ¿Listo? Entonces, pues nada, comencemos. Bienvenido, Sebastián. Sebastián Muchas ya es gracias. un viejo conocido aquí del programa. Prácticamente nos acompaña todos los semestres, ¿no? Entonces, él tiene bastantes temas relacionados y muy diversos con todo lo que es el BIM y está muy actualizado pues digamos, respecto a lo que estamos viendo aquí en el país, va un poquito más, un paso más adelante eh, con todo el tema también de realidad aumentada, realidad virtual, obra, bueno, en fin. Entonces, nada, le voy a dar paso a él para que continúe. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Alberto. Bueno, nada, un placer para mí poder estar acompañándolo esta tarde, poder estar comentándole un poco del trabajo que hacemos, de la investigación que hacemos acá en Chile. Si bien yo soy argentino, vivo hace 5 años acá en Chile, tengo una consultora que se llama Consultora GBIM, también tenemos una plataforma educativa que se llama La Cocina del BIM, que ahí le dejo el link también por si quieren saber más, quieren averiguar más, ahí tienen el link, es www.lacocinalbien.com, donde nosotros hacemos mucho trabajo y mucho capacitación en torno a lo que es el BIM en obra, ¿sí? Un poco lo que le voy a comentar el día de hoy. Bueno, un poco lo que le voy a mostrar en esta tarde, voy a comentar sobre 4 puntos, que primero lo que nosotros llamamos el lado B del BIM en obra, que un poco toda la parte de la trastienda, lo que sale mal, las cosas que por ahí no cuentan, que siempre cuentan como que el BIM es todo perfecto y sale todo bien y funciona. Y también queríamos como con la otra parte, que es una manera de ver las cosas, mostrar un poco una forma diferente de ver el BIM en la obra, más desde el punto de vista vinculado a las personas. Acá, estoy admitiendo acá, mientras llega gente. ¿Se puede silenciar esto, Lau? Deme un segundo. Estoy... Ahí está, listo. Ahí, me sacaron de anfitrión. Entonces, mostrarle un poco más los casos prácticos, ¿sí? No centrarnos tanto en la parte de los software, que está lleno hoy seguro que si uno prende YouTube o pone algo, debe haber alguien hablando de un software o de... Entonces quiero mostrar un poco más la aplicación, ¿no? de eso. Y también hablar un poco de las experiencias que hemos estado haciendo con realidad virtual ya desde el 2016, 2017. Yo hice una presentación en el Congreso BIM Latam en el año 2017, mostrando un poco las experiencias que habíamos estado haciendo en relación con la realidad virtual, con los trabajadores, y un poco esta tarde me gustaría comentarle eso. Y la última parte que estamos trabajando es el tema de colaborar, revisión de proyectos BIM con constructoras, pero con realidad virtual a distancia, ¿sí? Entonces ya no es necesario que todos estén en un mismo container, en una misma obra, en un comité. Sería como un comité virtual, ¿sí? Entonces donde los diferentes profesionales de diseño se conecten con su casco, y así como estamos ahora en una reunión de Zoom, es en el edificio, ¿sí? Metidos dentro del edificio, revisando una instalación, en la estructura, y eso es lo que estamos trabajando hoy en día y mostrarle un poco de esa situación. Bueno, un poco el tema del BIM en obra, lo que sucede muchas veces es que las constructoras
piden, o a veces el propio mandante, quien visita la obra, pide que haya un profesional BIM o, en la obra, en la constructora, en el terreno, durante un cierto plazo de la obra o a veces durante la totalidad de la obra, y que esté para las consultas, para resolver problemas, ¿sí? Pero muchas veces pasa que en la constructora llaman a este profesional cuando ya la obra va en una instancia que ya comenzó. ¿Sí? Se están haciendo acá, por ejemplo, están haciendo toda la parte de compactación de terreno y ya empiezan a hacer todo el tema de cimientos. Entonces, recién ahí hay que empezar a modelar, a coordinar, a revisar. No es el típico esquema del ciclo de vida del BIM, ¿no? Que arranca desde la oficina de diseño y todos los profesionales trabajan en BIM. No, o sea, en la realidad por ahí pasan algunas obras, pero en otras no pasa eso. Exigen el BIM cuando la obra ya comenzó. Entonces ahí hay que hacer como una maratón, que es una especie de Usain Bolt del BIM, empezar a correr para no ir atrás de la obra, sino ir adelante con el BIM. ¿Sí? Ustedes saben que es para prever problemas, posibles conflictos que se vayan sucediendo en la obra, pero mientras tanto la obra ya va a una velocidad rápida que hay que ir corriendo atrás. Entonces, hablamos también del tema de, ustedes han visto millones de veces las dimensiones del BIM, el 3D, el 4D, el 5D, 6D, y 500D, cada vez se agregan más. Y bueno, siempre hacemos la misma pregunta, que ¿cuál creen ustedes que es la dimensión más importante del BIM? Bueno, es relativo, ustedes me dirán, depende quién responde. Si alguien se dedica a hacer todo el tema de cubicación, puede ser, bueno, para mí es el 4D, el 5D, o el que hace programación también, te va cambiando, el que hace eficiencia energética te puede ser que es otra dimensión. Bueno, yo creo que la dimensión más importante de todo, que es transversal a todas las profesiones, son ellos, las personas. Creo que la dimensión más importante del BIM son ellos, y si una implementación correcta en terreno no los contempla, lo más probable es que el BIM quede solamente en manos de dos personas, dos o tres personas, un BIM manager, un coordinador BIM, etcétera. Pero por otro lado, la gente de terreno, los albañiles, los constructores, ni cuenta se van a dar y van a seguir mirando planos como toda la vida, y el BIM va por otro camino, ¿sí? Entonces es importante que se piense en ellos, que se integren al proceso, porque ellos son los que saben en realidad cómo se hace el trabajo. Entonces ellos son los que le van a dar un feedback muy, muy importante para poder hacer mejores modelos, mejores coordinaciones y poder hacer mejores revisiones, ¿no? Y un poco esta imagen, a mí me encanta esta imagen porque ejemplifica un poco lo que es construir en Chile, en un lugar donde hay terremotos. Entonces la cuestión de ingeniería estructural es súper, súper importante. Y por ejemplo, en esta imagen de acá, por ejemplo, son muros que se están... A mí me sorprendía mucho porque en Argentina, y creo que en Colombia debe ser algo muy parecido, como la construcción generalmente predominan los ladrillos cerámicos, los ladrillos huecos, que es color rojizo, que uno ve, ¿sí? Entonces, si uno, por ejemplo, un hidrosanitario, se olvidó de poner una llave de paso o una tubería, o el propio propietario o mandante decide modificar, si acabamos con una lavadora, acabamos de modificar esto, no hay problema porque se pica la pared y se pone una llave de paso, se modifica. Bueno, acá no. En esta imagen esto es hormigón, o sea, lo que va a ir acá. Entonces, si uno se olvidó poner una llave de paso, va a tener que empezar a picar fierro, lo cual está por ahí, algunos ingenieros directamente dicen que no, imposible, no se toca. Pero es súper complejo, entonces el BIM se hace mucho más importante, el prever posibles modificaciones, posible interferencias, para no tener que después tener que estar picando el tema de estas estructuras, ¿no? Bueno, en este caso también tenemos la parte miren lo que son las losas, o a mí me gustan estos son los enfierradores, que se le dice en la obra que están tejiendo, cuando van tipo araña, van armando todos sus muros, así arman los muros, ¿no? Entonces es muy, muy increíble. En una obra, yo por ejemplo, era tanto los fierros que había que costaba ver el sol, porque no había casi ni separación.
Entonces es complejo también para tirar el hormigón adentro y todo, con este tipo de cosas. Bueno, y un poco cómo se ve el BIM en la obra, yo muestro esta imagen de mi casco, siempre hablan que es el BIM una metodología, es un software. Bueno, en este caso el BIM es una persona, y a uno se lo llama como el BIM, que venga el BIM a tal lado, o por radio, dice, estoy acá en el eje 17, que venga el BIM, que necesito ver algo. Entonces, bueno, es como una anécdota ahí de que el BIM es persona, nunca había escuchado eso. Bueno, y entonces cuando uno va corriendo de atrás, porque la obra ya arrancó, entonces tiene que ir atrás montando los modelos, armando, tiene que ir haciendo todo un trabajo de fotografía, porque esto a la segunda semana se tapó. Lo que se están viendo acá, en la parte derecha, ya se presionó con tierra, se tiró hormigón, se hizo un radier y ya, esto no. Entonces es importante llevar ese registro fotográfico para después ir ajustando. Pero ustedes miran, bueno, pero están los planos de estructura, sí, pero a veces hay modificaciones en los planos, o los planos son CAD, entonces es mucho más ideal ver esto, porque esto es como, yo creo que el sueño de los modeladores, porque es modelar in situ, en el lugar, ¿no? Donde están sucediendo las cosas, y uno va viendo todo el proceso de cómo se va montando. Creo que estar en la obra es una escuela fantástica. Bueno, acá está uno de mis colaboradores ahí supervisando que los parámetros en Revit estén bien. Ahora se puso más exquisito, cobra más caro ahora. Bueno, y un poco la obra, ¿no? De cómo uno la va visualizando, ustedes seguro ya habrán visto los modelos por disciplina, que va partiendo los modelos de MED, de sitio, de estructura, de arquitectura, e inclusive de logística, ¿sí? Es importante con el BIM en la obra, que la obra contemple la implementación de las torres grúa, de los andamios, ¿sí? El tema de las revisiones de prevención de riesgo, de baranda de seguridad, etc. Bueno, y también un poco la oficina, ¿no? Como uno va armando y metiendo las propiedades a los elementos, a los objetos. Y este caso, por ejemplo, es bien significativo. La parte de arriba, por ejemplo, era un plano de estructura. Entonces el ingeniero hizo todo una parte de estructura de un eje del proyecto, que es este eje que está acá, alcanzo a mostrar. Y tenía unas cuñas que sobresalen, y en el proyecto original estaba pensado como hormigón. Estaba pensado como unas patas de hormigón. Entonces cuando hicieron las plantas, porque estaba así la arquitectura también, hicieron una sección y dijeron, bueno, la pata tiene acá 50 centímetros. Y había un edificio existente que estaba funcionando, un edificio para la salud, que tenía una sala que no podían dejar de funcionar hasta que este edificio se terminara. Cuando se terminara, ahí recién se podía dar de baja y demoler, pero mientras tanto tenía que seguir en funcionamiento. Entonces, claro, el pensar en 2D, en esquema de planos, te lleva a errores, a involucrar a posibles cosas que uno no ve. Por ejemplo, de que esta pata iba creciendo, y al medida que iba creciendo se iba a chocar una parte del edificio existente. Ah, pues no sé mi mouse, me dicen acá. Pero, bueno, en la parte a ver si hago ahí, por ahí creo que. Vamos a decir, realidad aumentada acá in situ. ¿Sí? Ahí se alcanza a ver. Ahí está llegando gente. Bueno, bienvenido. Se te fue el audio, Sebastián. Okay. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Entonces le decía que este edificio iba creciendo y se chocaba esta parte de acá, entonces como el BIM visualizó, porque se tuvo que modelar la preexistencia. Entonces son cosas que a ustedes, cuando estén trabajando con el BIM en obra, les va a pasar de que estos modelos BIM que ustedes reciben de oficina de arquitectura, estructura, sirven hasta un punto. Después va a haber que seguir trabajando, y eso es lo que tienen que entender las constructoras, de que el BIM no es algo que uno contrata, paga para un determinado momento y con eso me sirve para toda la obra, sino que por el contrario, el BIM no se termina nunca. Mientras haya obra, tiene que haber BIM, se tiene que estar modificando, porque hay modificaciones, porque se regula, se modifican las cosas.
Entonces, en este caso, se modeló la parte de las preexistencias y se vio que había un problema de interferencia y llevó a cambiar todo, se cambió de hormigón, pasó toda estructura metálica. Con las complicaciones que trae eso a nivel, o sea, capaz que ustedes dicen, desde el punto de vista del diseño, no es tan complejo cambiar de una cosa a otra. Pero cuando hay contratos, hay mandantes, hay revisores, es complejo cambiar un tornillo, ¿sí? Es complejo, entonces todo lleva tiempo, todo es lento, entonces es importante ver estas cosas con previsibilidad. Otra de las cosas, de los problemas que se planteaba, era que la torre de grúa estaba en este sitio, bueno, a ver si podemos volver a lo mismo. Más por donde está la tubería, donde está el camión, el mixer ese que llega hasta una parte donde hay una tubería de agua fría, color azul que se ve. Bueno, está más o menos por ese sector. Entonces la querían cambiar porque dificultaba, ahí llegó Don iPhone de nuevo, eh, bueno, entonces iban a hacer un acceso vehicular, entonces la grúa molestaba. Y la querían llevar a un patio, este patio que está ¿qué tema no tener puntero en Zoom, no? A ver, un segundo acá la Zoom Manager. No importa, no hacemos. No importa, van a usar la imaginación para que le estoy señalando. Pero la parte donde está la grúa ahora, era el patio, son como dos edificios hospitalarios que se juntan. Entonces es súper importante que donde se pusiera la grúa no afectara a todas las cámaras de alcantarillado que están modeladas ahí, toda la parte sanitaria de todos los baños confluyen esas cámaras, porque ustedes sabrán que la torre grúa es lo último que se desarma casi en la obra, ¿sí? Una vez que ya la parte de terminaciones. Entonces, si la torre se colocaba en un lugar que no iba a afectar el recorrido de la instalación sanitaria, del alcantarillado, iba a complicar no poder conectar los baños, no poder hacer todo el trazado de aguas negras, ¿no? Entonces eso implicaba que la constructora no podía cobrar esa partida, no se podía ni terminar los baños. O sea, era una complicación logística gigante. Entonces era súper clave que la torre se colocara bien, ¿sí? Para eso tuvo el BIM, no solamente que se colocara, sino que uno tenía que asegurarse que la descarga de los materiales, la grúa llegara bien, ¿sí? Alcanzara, si un camión se paraba en una esquina de la calle, con la grúa se podía llegar, ¿sí? Entonces, fue otra cosa que sirvió el BIM para ver este tipo de logística, ¿no? Acá estamos, si ustedes ven la rueda del BIM, ¿sí? El ciclo de vida, acá estamos en logística pura del proceso. Otro caso que pasó también particular, por eso le llamo el lado B, porque a veces solamente con detectar interferencias, marcarla en Navisworks, un Crash Detective, pasarla, no es suficiente, ¿sí? A veces en la cuestión de tiempo, en qué momento uno la presenta, es clave, y a veces, inclusive con eso y todo, no se puede cambiar porque el tema, digamos, no sé si es burocrático o reglamentario o la logística que tiene con una obra pública, es tan complejo en sí modificar algo que a veces no se puede directamente. Entonces, esto era, la ingeniería había hecho una elevación de un eje, que era por ejemplo, el eje 11, y mostraba que el muro tenía esa altura, ¿se imaginan? ¿Vieron esa foto con los fierros que iban desde los cimientos hasta arriba? Los fierros no se pueden cortar en Chile, entonces ya estaban los fierros tirados, entonces no se podía modificar esta parte de acá, y pese a que se visualizó, se mostró en el BIM, no se pudo sacar. Así que, por eso yo digo que a veces cuando plantean el tema del BIM y la solución a todos los problemas, es una verdad a media, ¿sí? Porque si no hay todo un flujo, no hay una cultura BIM por parte de los diferentes actores en cómo se relacionan con estas tecnologías, va a pasar eso, ¿no? De que esto se marca, pero después en terreno se termina haciendo, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Cómo apareció ese muro cortando la cercha y contra la pendiente que va de la cubierta. Bueno, otra de las cosas también interesante que piden, por ejemplo, yo no sé cómo será
en Colombia la exigencia de los proyectos públicos con respecto al BIM, pero pasaba acá, ahora se está modificando por suerte en Chile, pero en el 2017, por ejemplo, pedían un uso del BIM en terreno, en el contrato de obra, ¿sí? En la licitación, que hubiese un BIM, que hubiese un profesional y todo, pero a la hora de entregar el edificio pedían que se entreguen planos as-built para el mantenimiento, ¿sí? Yo le pongo as-built, no está en la T. Eh, pero es eso, es como siempre digo, como que si existe el mail, a la hora de comunicarse, se mándemelo por una paloma mensajera, ¿sí? Es como ir para atrás, es como se contradicen, ¿sí? Entonces le mostraba, por ejemplo, un recinto hospitalario de urgencias, que la complejidad que tiene en un entrecielo, ¿sí? Viene para arriba, todo lo que hay acá, tenemos gases clínicos, ¿sí? Toda la parte de, me gusta señalar acá, realidad aumentada, oxígeno, gases clínicos, ¿sí? Aire dental, medicinal, tenemos ductos de clima que están para acá, ¿sí? La parte de todo ducto de clima, es súper complejo, la parte de un entrecielo en el edificio hospitalario es muy, muy complejo, entonces es imposible que un plano as-built represente todo lo que es esa complejidad, porque el plano es una idea con respecto a la instalación. Después los instaladores son los que diseñan, los que modifican, los que crean, ¿sí? Ahí en terreno. Yo le llamo los Antonio Gaudí de la obra, porque si ustedes se acuerdan que Antonio Gaudí diseñaba la Sagrada Familia, o el Parque, él le gustaba diseñar en terreno, y modificaba, las obras eran así también, eternas. Pero creo que los instaladores entienden que los planos son un esquema, una idea, y ellos modifican. Entonces es difícil después que un plano represente todo eso. Y sobre todo, bueno, acá por ejemplo en la parte de la izquierda tenemos la parte de los rieles de las cortinas con interferencia con las luminarias. Y lo que está azul son difusores de clima. Entonces, también hay que modelar, hay que tener en cuenta cuando uno modela todo el tema de las cortinas que va a tener el proyecto. Entonces, no se trata de tener un lot, hay que hacer todo un lot 400 o no, o NDI, como dicen acá en Chile, sino que hay que saber en qué recinto, qué elemento hay que modelar más y en cuál otro menos. ¿Sí? Hay que ser, por eso que los niveles de información tienen que ser de acuerdo a los objetivos que tiene el plan maestro del BIM, ¿sí? El plan de ejecución, que lo tienen que diseñar todos los actores que forman parte del proyecto. Arriba a la izquierda tenemos la parte ya terminada, con las luminarias y todo. Entonces, volviendo al tema de los planos as-built versus los modelos as-built, ¿sí? La solución es as-built, porque te permite tener en un iPad o en un celular todo ya la parte de cómo se fue colocando las instalaciones, cosa de que después uno tiene que hacer una reparación en el entrecielo, no tenga que salir ahí a descubrir como explorador a ver dónde está la tubería de agua o de gas o eléctrica, sino que ya directamente el BIM es como un fiel reflejo de la realidad. Ojo, esto no se hace solo, hay que tener un montón de gente que esté en terreno, con una cinta métrica, una wincha, midiendo un trabajo de hormiga, donde se modifican las cosas, para que después pueda tener lo que está el maestro ahí con el iPad y que se ve toda la instalación, ¿no? Bueno, nueva manera de ver las cosas, también esta imagen a mí me gusta mostrarla mucho, que siempre digo, bueno, ¿qué es esto? Esto es el sistema nervioso central del ser humano, ¿sí? Es como, miren los colores, la escala que tiene es gigante, parece como un alga, y se hizo una muestra acá en Chile, en Concepción, en el 2017 también, que se llamaba Bodies, y eran de cuerpos reales, y con una técnica de plastinización que le llamaban, hacían estos despieces del cuerpo, en escala uno en uno, ¿no? Entonces, era muy sorprendente porque uno que no es médico, que no entiende, por lo menos yo no entiendo mucho de medicina, pero al ver de esto me quedaba súper claro todo, de cómo eran las dimensiones, los huesos, la carne, ¿no? Y creo que la parte
lo que hacemos nosotros con el BIM no está muy lejos de ir en esa línea. Nosotros hacemos que las cosas sean fáciles de mostrar, ¿sí? Tratamos de que sea claro, sobre todo para aquellos que no son arquitectos, que no son ingenieros, ¿sí? Que no están en el tema, por ejemplo, un médico que tenga que ver una parte de su proyecto de hospital, o de un director de una escuela, etcétera, lo puede ver de una manera mucho más clara, lo entiende mucho más, ¿sí? Por ejemplo, el Navisworks te muestra las instalaciones como si fueran arterias del cuerpo humano, ¿no? Por eso me gusta como mezclarlo con la otra, una placa radiográfica. Y en ese sentido, vimos que habían empezado a hacer algunos experimentos con el tema de realidad virtual, no la típica realidad virtual de oficina de arquitectura, que están todos mirando el diseño para la venta, sino acá ya por parte de los trabajadores. En este caso, de un hospital de pediatría en Los Ángeles, hacían simulaciones con realidad virtual de cómo poder atender a los pacientes en el caso de urgencia, o, por ejemplo, Starbucks empezaba a diseñar espacios y veía con sus usuarios cómo ellos podían manejarse dentro del espacio del Starbucks y acercarlo más a la cultura japonesa de atención, ¿no? A las personas. Empresas que empiezan a comprar, esto ya es viejo, hoy están avanzando mucho más en esta tecnología, pero a comprar cascos de realidad virtual para entrenar a sus trabajadores en el uso del espacio. Y bueno, un poco siempre la expectativa versus realidad, ¿no? Lo que muestra la expectativa, y en realidad hoy yo no tengo una cámara atrás, pero si no, estoy así, con todos esos cables, un cable abajo, sí, ando muy cerca al de la derecha. Pero bueno, nada, creo que también esto es viejo, ya en la parte del, hoy Oculus, por ejemplo, ya está yendo a cascos sin cable, que ahora le voy a contar un poquito el último. Ya empezaron a aparecer el tema de los medios, la importancia de la realidad virtual en la inspección de las obras y en el control de los edificios. Y si todo esto nos lleva a hacer la pregunta, ¿para qué nos sirve, no? Todo esto en la obra, ¿qué podemos hacer? Bueno, también ahí me gusta combinar eso, son los dos cascos que yo tenía en la obra, el casco de BIM persona y el casco de realidad virtual, pero que se complementan, no son cosas diferentes, sino que trabajan en conjunto. El inspector de la obra, un amigo el Álvaro ahí haciendo el recorrido sobre el proyecto, revisando el proyecto, ¿no? Un poco cómo se visualizaba, ¿no? Él veía este tipo de determinaciones en el proyecto, entonces esto estaba todavía incipiente, después esto se iba cambiando mucho más, la cantidad y la complejidad de instalaciones, pero era súper claro, ¿sí? Volviendo al punto de vista de mi experiencia con el cuerpo humano, cómo se entendía, bueno, con esto de realidad virtual, no hay manera de que no se entienda, ¿sí? Es imposible que alguien diga, no entendí cómo es el proyecto y nada, porque estás ahí, en la realidad. El cerebro se compra el cuento de que está ahí, es muy, muy impresionante, hasta tal punto que hay gente que le da vértigo, ¿sí? Que realmente como, tiene la sensación de inmersión es muy, muy potente con estos cascos, con estos gráficos, ¿no? También me gustaba mostrar esta imagen, por ejemplo, unos planos de instalaciones, yo no sé si en Colombia debe ser igual, en Argentina igual, son unos isométricos que se hacen de los alcantarillados, que se presentan a las compañías de sanitarias de acá para conectarse a la red cloacal, etc. Y se presentan estos son los planos que se exigen y estos son los planos que llegan a la obra. Entonces imagínense que un instalador tiene que hacer un edificio de 4.000 metros cuadrados, 5.000 metros cuadrados, toda la instalación con estos esquemas. Son esquemas, ¿sí? Entonces una vez le pregunté, ¿cuánto modifica su cómputo, su compra de materiales de lo que ve en plano a lo que hace en terreno? Y me dice, no, yo compré un 50 o 60% más. de codos, por ejemplo, de accesorios, de codos, de ramales I, de llave de paso, porque modifica, porque en la obra se encuentra que hay una viga y donde en el plano aparece que va recto, en la realidad tiene que curvarse, doblarse, irse a 45 grados, todo eso genera sobrecosto.
Miren lo que es esto, por ejemplo, una imagen que está acá, que entonces la persona tiene que ir arreglándosela por donde tiene que ir pasando, ¿no? Pero ustedes dirán, bueno, pero para eso está el BIM, para prever. Pero todo eso, si el BIM, el proyecto naciera en BIM, ¿sí? Pero eso no pasa. El proyecto se encarga el BIM cuando ya el proyecto ya está empezando a construirse. Entonces, bueno, el problema de que uno tiene que ir atrás y moviendo, revisando cosas. Miren la parte del, no se alcanza a ver ahí. No, ya perdí mi sensación de espacio. Ahí, para de arriba. Y los codos. Tiene razón, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo llevar eso al modelo BIM? Yo siempre decía, si el hidrosanitario se va de la obra, quedamos todos fritos, ya nadie sabe por dónde pasar, porque todo esto se tapó. Entonces, no es que la constructora tiene a 3 personas mirando a por dónde va a tirar la instalación para llevarlo al modelo BIM. No, entonces, es el problema, que si se iba, ya él se llevaba en su cabeza todo por dónde pasaban las instalaciones y por dónde iba, ¿no? Entonces, ahí se nos ocurrió cómo poder implementar realidad virtual para que el instalador pudiera revisar el modelo BIM y pudiera hacer observaciones y modificaciones, críticas, generar un feedback. Y la verdad que fue muy potente, porque él cuando veía el modelo en realidad virtual, inclusive él lo veía por ahí en Navisworks, pero no aportaba tanto como cuando lo vio en realidad virtual. Y eso creo que cuando ustedes empiezan a trabajar, si tienen la experiencia de trabajar con realidad virtual, con personas, lo que van a notar es que la gente dice mucho más cosas, ¿sí? Opina mucho más cosas. Y eso es porque lo entienden más al proyecto, está claro. Eh, entonces, el instalador, el hidro sanitario, nos decía, bueno, acá está modelado así, pero no es así. Yo lo modifiqué, acá puse una llave de paso, acá cambié. Entonces, mientras él decía eso, se iba modelando y se iba haciendo los ajustes que él iba haciendo, que él iba diciendo, para poder después, el volver a revisarlo, decía, perfecto, sí, así lo tengo en la obra, así lo hice, y ya quedaba mucho más preciso, ¿no? Para tener el proyecto. Y esto es lo que él veía, ¿sí? En este tipo de esquemas. Fíjense, comparen esto con esto que veíamos acá, ¿sí? Hay una diferencia abismal, ¿sí? Entre una cosa y otra. Y entonces, realidad virtual, ¿para qué y por qué? ¿Sí? Bueno, para la toma de decisiones de especialidades, la interacción desde la virtualidad, ¿sí? Desde la realidad inmersiva, para tomar decisiones que normalmente se toman en terreno, ¿sí? Lo sacamos ya de su formato Gaudí para pasar a ser una persona que ya toma decisiones en el espacio inmersivo y puede modificar, si no, esto hagámoslo así, esto modifiquémoslo de esta manera. Eso permite de que tenga mucho más claras las cosas, ¿sí? Y todos puedan tener los modelos, las ubicaciones, los planos, etcétera, porque ya está mucho más coordinado con la gente que hace el trabajo. Porque ese es uno de los problemas que también tiene el BIM, que por ahí está más focalizado la parte de los diseñadores, pero cuando llega la parte de la gente que está en terreno, que tiene 30 años haciendo ese trabajo, que tiene mucha experiencia, no se lo está teniendo en cuenta. Entonces es importante con esto que ellos puedan opinar y sus opiniones se puedan incluir en los proyectos, ¿no? Levantar la información de obra ya ejecutada y que solo el instalador conoce, lo que le contaba, y modelo as-built más cercano a la realidad. Otro es la parte que tenemos de realidad virtual para la prevención de riesgo. También es, no sé cómo se llama en Colombia el tema de prevención de riesgo, si se llama igual que acá o no. En Argentina se llama ingeniero de seguridad. Bueno, ustedes miran ahí, me escriben en el chat cómo se le dice en Colombia. Y por ejemplo, trabajamos con la parte de la jefa de prevención de riesgo en revisar el proyecto por posibles modificaciones, o sea, posibles tareas que pudieran correr riesgo a los trabajadores o que haya que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de colocar los carteles de seguridad. Salud y seguridad, muy bien Camilo. Salud y seguridad en el trabajo. Entonces permitía poder agarrar y implementar en el modelo BIM las observaciones que se iba haciendo. Acá hay que poner
una valla, acá hay que poner un andamio, acá hay que poner esto, ¿sí? Entonces íbamos modificando, entonces después los trabajadores podían usar el casco y revisar y ver posibles riesgos a los que se iban a enfrentar o tener claro qué condiciones de seguridad tenían que tener en cuenta. Por último, colaborar en la obra con realidad virtual es un poco como empezamos a ver que en el 2017 empezaron también a salir dentro de las plataformas de realidad virtual, como Oculus, que tiene, o HTC Vive, tienen como el Apple Store o el Google Play, donde la empresa sube su producto y empezamos a ver que empezaron a crear mucho las redes sociales de reunión colaborativa. Quiere decir que una persona con un casco en Concepción, otra en Bogotá, otra en Nottingham, se podían juntar dentro de un espacio y conversar, como estamos ahora, pero dentro de un espacio social, que era este, por ejemplo, este uno, por ejemplo, que es un asado, una barbecue, en el fondo de una casa, y uno entra y se encuentra con gente así, uno se ve así, con estas figuras, tiene poco hombros. Y bueno, entonces se ve así, pero no importa, o sea, porque para el cerebro cuando está con el casco se olvida completamente que son muñecos que no le faltan codos. Estás hablando con alguien, es muy, muy impresionante cómo el cerebro se mete en eso. Entonces ahí uno le explica cómo hacer una hamburguesa y dar vuelta a la hamburguesa, y después si uno quiere ir a buscar una cerveza, tiene que caminar al fondo de la casa, y está bueno también porque uno vive la casa ya en forma como en primera persona, ya no ve el proyecto como un diseñador, sino como un usuario. Y yo cuando fui ahí dije, pero qué cantidad que tengo que caminar para ir a buscar a la heladera, y acá me atravesé una ventana grande, y la verdad que sería más interesante que haya una puerta más pequeña, y entonces creo que también abre para que los futuros usuarios puedan como experimentar su proyecto, ¿sí? También eso es como una experiencia muy, muy potente, y en base a eso empezamos a armar como tour o como open house, con proyectos ya conocidos, por ejemplo, este proyecto que trae Revit. Entonces dijimos, bueno, gente que tenga casco de todo el mundo, vamos a organizar una reunión, y vamos a juntarnos dentro de este proyecto, mandamos un link y la gente se juntaba y ahí conversábamos y hacíamos modificaciones en el proyecto, y creo que también es como un nuevo camino de la enseñanza del BIM, ya no enseñar el BIM directamente desde un computador, modelando, sino desde un espacio inmersivo, metiéndote, revisando el tema de instalaciones, el tema de estructura, ¿sí? Poder recorrerlo y todo. De hecho, si ustedes después van, y nosotros tenemos en la página de YouTube, La Cocina del BIM, ahí subimos un video de una revisión que hicimos entre dos universidades, que éramos profesores de la cátedra de BIM, y revisamos trabajo de alumnos, revisamos estos proyectos, y hacíamos esa revisión, y está el video ahí también para que lo vean. Y bueno, hay gente que ha ido más allá, por ejemplo, la gente de VR Collab ya inclusive hicieron un plan de ejecución BIM para realidad virtual, o sea, fueron mucho más allá, y arman todo bueno, este es el ciclo de vida del BIM, la fase del BIM, y acá abajo están como ellos, en cada una de estas fases, cómo trabajar con realidad virtual, ¿no? Lo que hacemos ahora, por ejemplo, ahora trabajamos mucho con revisión y coordinación de proyectos con realidad virtual. Este es uno de los ejercicios que también tenemos, que de Autodesk, que lo hemos optimizado y lo hemos adaptado para los ejercicios, pero entramos y revisamos el proyecto. Esto se exporta desde Navisworks, y poder revisar las fases constructivas, es muy, muy, muy potente. Y ahí estábamos, por ejemplo, desde Concepción y Puerto Montt, que es el sur de Chile, hay como 800 kilómetros, en esta reunión, comentando el proyecto, revisando. La parte acá arriba tenemos la parte en el diplomado BIM, que damos clase también, del uso de realidad virtual. Ahí tenemos 3 cascos, 3 personas que están metidas dentro. Ahí sí estamos dentro del mismo edificio, pero el de la izquierda no. Y también se pueden generar reportes en estas reuniones, que se genera un PDF, que por ejemplo hay que modificar esto, como un acta, ¿sí? Entonces después de la reunión, ya, bueno, listo, quedamos de acuerdo de que hay que modificar la tubería del segundo piso, que hay que mover el equipo de clima,
que hay que modificar esto, etcétera. Así que ese PDF para que todos los participantes lo puedan registrar. ¿Sí? Acá está un poco de cómo se ve. Sí, acá está el proyecto este de Autodesk. Fíjense que ya lo que hicimos en Navisworks fue adaptarlo de acuerdo a las fases constructivas, a los niveles que están, a las ubicaciones, a las mediciones, ¿no? Entonces, cada uno le pusimos un filtro de apariencia, cosa que después el constructor que lo revise, ya no hay la visualización típica del arquitecto, diseñador que ve que si el piso es lindo, o la ventana, la luz. No, esto es una visualización para constructores, ¿sí? Donde pueden revisarlo y ver, ¿por qué este pilar está color celeste? Porque eso se ejecuta la tercera semana de la obra. Y el azul, la otra. Entonces, ya se vincula con la carta GAN, entonces le podemos dar todo ese filtro, y ya hay una forma de ver en forma integrada mucha información de terreno. Para cerrar ya, la realidad virtual, bueno, comentario, que en el usado en la arquitectura va a ser más potente que la cocaína. Otro dice la realidad virtual está uniendo a diseñadores y usuarios finales de una manera que nunca antes habíamos podido. Bueno, el ejemplo, yo creo que siempre me gusta superponer estas dos imágenes, de Mies van der Rohe, un visionario, un tecnólogo, ¿sí? Del siglo XX, que si hoy Mies estaría vivo, estaría ya más parecido al señor de la derecha, ¿no? Con un casco de realidad virtual trabajando. Para cerrar este recorrido, recordar que primero, hay que atreverse a innovar, eso es clave para que esto vaya para adelante. Las personas son fundamentales para que el BIM funcione, ¿sí? El BIM no solamente es tecnología, no solamente es software, sino que involucra a las personas y tiene que ser colaborativo, ¿sí? Porque todas las personas tienen algo importante para decir. Pensar creativamente en nuevas soluciones que acerquen a las personas con la tecnología, aprovechar al coordinador BIM en obra, que no queda aislado, ¿sí? En una obra, en una oficina, y solamente interactúa con 3 personas. La realidad virtual puede ayudar a implementar esto, y el gran desafío de hoy no es hacer proyectos, sino encontrar ideas, ¿sí? Yo creo que eso es la clave de hoy en día, lo que debe pasar. Y cerrar con esto, ¿no? Que el mejor uso de la realidad virtual lo pone uno. Este para mí es el que la tiene más clara de todas, ¿no? Y sobre todo tiene una Unipollo, que es una de las cervezas más espectaculares que existe en el mundo, ¿sí? Así que bueno, eso, muchas gracias. Ahí tenemos las redes y todo para inscribirse. Albert, ¿todo bien? Hola, ¿sí se escucha? Sí, sí, debe ser. ¿Están viendo lo que yo veo? Sí, 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 sí. Lo mismo. Bueno, perfecto. Esto es la realidad virtual de la realidad virtual. Bueno, acá este es el ejemplo, el típico ejemplo de Autodesk Revit. Lo que hemos hecho lo hemos enchulado un poco, como que le hemos puesto todo lo que se llama el campamento, le hemos puesto todas las cuestiones de seguridad, bueno, le hemos partido por disciplina, por el modelo de estructura, de instalación. Ahora vamos revisando un poco. Y yo ahora, por ejemplo, estoy en un modo maqueta, ¿sí? del proyecto, yo puedo moverme, ¿sí? Inclusive, ahora estoy solo, pero yo podría invitar a gente y estar acá al lado mío y ellos estar metidos acá adentro, mientras yo vamos viendo esto. Yo, por ejemplo, puedo levantar el proyecto y ver, por ejemplo, la parte de las instalaciones. ¿Se alcanza a ver ahí toda la parte de las cámaras? ¿Sí? La cámara de alcantarillado, tengo la parte de la parte del cimiento, que están ahí, los pilotajes. Ahí está. Bueno, entonces tengo la opción de ver tipo maqueta, el proyecto. A mí me gusta esta porque es como... Esperen que me fui. Acá. Es como que yo me lo traigo acá y me lo puedo comer al proyecto, ¿ven? Como que me lo voy... Y entonces es como hacer 500 millones de cortes al mismo tiempo, solamente con moviendo mi cabeza. ¿Lo alcanzan a ver eso? Sí, ahí estamos viendo el tema de la cocina, los sanitarios, las redes. Claro, entonces, bueno, ahí yo estoy en el modo maqueta, pero si yo me disparo, ahí solamente, ahí ya estoy uno en uno. ¿Sí? Entonces, yo Ajá. ahora estoy con un cable, pero si yo tuviera otros Oculus Quest, por ejemplo, que no tienen cable, yo podría estar caminando acá dentro de la obra, ¿sí? Sin tener la restricción de este cable que tengo ahora. Bueno, estoy viendo, por ejemplo, el acceso del camión con el hormigón, tengo la parte de los baños, la parte del container, la oficina
la oficina acá de los trabajadores. A ver, permiso. No hay nadie. Entonces también, fíjense qué interesante, que por ejemplo yo puedo señalar, por ejemplo acá, por ejemplo, inspector de elemento, y en mi mano izquierda, ¿ven lo que yo veo? Las propiedades, sí. Dice estuco de hormigón exterior, pero miren qué interesante. Dice la locación, si, por ejemplo, si tengo un barrio que tengo varias casas, si es la casa A, la casa B, puede ser, por ejemplo, la casa A, exteriores, supervisor. Acá tengo el supervisor de la obra. ¿Quién está en la obra? ¿Quién está supervisando eso? Dice Daniel. Partida ejecutada, si fue realizada o no, si fue recepcionada por la inspección técnica, ¿sí? Inclusive yo podría ponerle si ya fue pagado o no. Millones de parámetros, que son los share parameters de Revit, yo lo podría agregar y poder ir revisando. Ni hablar de las cuestiones de mediciones, áreas, superficie, eso ya de lo por hecho. Materiales, y para aquellos que trabajan en eficiencia energética, transferencia térmica de calor, transferencia de masa, absorción, ¿no? Podría ir agregándole todo dentro de ese proyecto, ¿sí? Podría ir ocultando eso. También, voy a poner por acá, por ejemplo, acá me meto dentro de la casa. Fíjense que también le saqué al modelo, toda la parte del, si ustedes ven, se acuerdan del modelo Revit, trae una mesa con plato, cubierto, un vaso, o sea que todas esas cosas no tienen sentido para un modelo de obra, ¿sí? Entonces, es como optimizar ese proceso. Tengo la parte del sol también para, bueno, entonces son cuestiones más del punto de vista de diseño, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, voy a ver si me sale, esta no me sale siempre, ¿eh? Ah, no, me caí, no, cuesta, este para tener el carnet de realidad virtual está aprobado para poder, no, te voy a hacer así, voy a hacer corta, acá, ahí está, ahora sí, ¿ven? Estoy con la máquina acá, el alza hombre, esto da vértigo en realidad, o sea, si uno está acá, y no tiene vértigo, bueno, es muy berraco. Se me preguntan que si es únicamente para visualización o se deja realizar modificaciones en parámetros o elementos. No, en este solamente visualizar, es un visualizador, solamente. Ahí tenemos toda la parte del OSB, toda la parte de la estructura, ¿sí? Entonces, es importante también, fíjense acá, miren esto, ¿sí? Esto es una Velux, que está acá, y tenemos dos perfiles que están atravesando la parte. A mí me sorprendió mucho este proyecto de Autodesk, voy a poner por acá, y se lo dejo como tarea. Por ejemplo, este es el baño, la escalera, lo que tienen, pero si entran al baño, el baño tiene un paso que es para el lavadero. Entonces, ¿qué pasa? Hay que pedir permiso para pasar por el baño para ir a buscar la ropa. Bueno, nada, se lo cuento como anécdota de diseño. Después, por ejemplo, me voy para arriba, y puedo ocultar, por ejemplo, tengo el acceso a varias categorías, voy a ocultar, por ejemplo, los wall, acá, ¿sí? Y acá, por ejemplo, voy a ver, bueno, al que le guste instalaciones sanitarias, acá tiene para entretenerse, ¿ven? Llave de paso, que tiene ahí, agua fría, hay otro que está, bueno, puedo ocultar el piso para ver qué pasa, si yo selecciono acá, le pongo hide, ¿ven? Ahí tengo toda la parte de la estructura, ahí viene toda la parte del sanitario, esta es la ventilación, que viene ahí, esta es la parte del ceiling, por acá. ¿Sí? Entonces, fíjense la parte de las ventanas. Entonces, si un constructor ve esto y dice, ah, perfecto, acá vamos a tener que poner una aislación, acá vamos a tener que tener esto, o revisar, te puede ir dando todo ese tipo de feedback que son en realidad lo que nos sirven para tener unos modelos bien optimizados, y al constructor le sirve también para ir al hacer el trabajo mucho más claro, ¿no? Ahí tenemos la parte de la cámara. Entonces, ¿no puedes invitar a mí? ¿Sí? Pero tenés que tener el link de...
El código de acceso. Lo tengo, pero es que lo pongo y no me entra. Bueno, ahí está Laura. A ver, pues mire. Se lo ponen acá. Uy, subió ahí está Laura. ¿La ven? Ajá, sí. ¿La de Laura? ¿Salud? Y lo puedo sacar inclusive. Voy a sacar una foto. ¿Dónde está? Claro, yo me imagino que aquí uno también puede ir haciendo los comentarios. Es prácticamente como un comité, ¿no? Un comité de obra virtual. Claro, por ejemplo, acá vamos a hacer un comentario de esto. Que hay que revisar esa parte de la estructura, y ahí yo le saco una foto, y eso queda en el reporte de anotación. También puedo obtener información, por ejemplo, lo que les comentaba. Bueno, esto es la I del BIM, ¿sí? Esto es la I del BIM metida en un modelo de realidad virtual. A mí me gusta este tipo de datos de subcontrato, podremos poner el pintor, quién es el pintor de la obra, el número de teléfono, o sea, millones de... Ahí la creatividad la ponen en la obra. ¿Dónde está la obra? ¿No te veo? Estoy construyendo. Parece que estamos uno encima del otro. Acá. Es Ahí está, no la veía. Ven que acá, por ejemplo, si yo me voy, por ejemplo acá, es muy probable que uno lo pierda al otro, a la otra persona. Entonces acá, si uno le pone ir a donde está la obra Go To, ¿ven? Ahí me llevó, y ahí es fácil ubicarlo y encontrar. ¿Sí? Bueno, Laura ahora está sin un casco, está solamente con un computador, porque esto también tiene la opción de conectarte sin necesidad de tener un casco de realidad virtual. Entonces, en la obra no es que la persona no, se queda fuera de la reunión, puede participar, ¿sí? De esta manera y ve todo lo que estaba conversando, puede comentar, puede marcar, ¿sí? Hacer ese tipo de sugerencias. Yo me voy a sacar esto. Esto queda en el canal, ¿cierto? Sí, Ustedes lo va suben. a estar en el canal de YouTube para que lo vuelvan a ver y revisar. Igual están nuestros contactos, está la cocina del BIM también para que se inscriban, y ahí nosotros ponemos cosas de realidad virtual también. Y nada, ahí que nos escriban y todo, si quieren trabajar con realidad virtual, ahí nos contactan. Ok, listo. Listo, yo igual les comparto la página. Perfecto. Bueno, ahí Goran la compartió en el Es el de chat. YouTube. Lo copio acá. Síganos en el Instagram de la cocina del BIM. Exacto. Listo, yo les copio acá para que ellos lo tengan. Listo. No, pues, muchas gracias, Sebas. Bueno, gracias a todos. Listo. Listo. Que anden bien. Hasta luego. Chao. Chao, chao.